Bueno, pues en la clase de hoy, bueno, en la tutoría de hoy lo que vamos a hacer va a ser afianzar un poquito los conceptos que estuvimos viendo el otro día sobre bucle for y depuración. Como es una de las cosas que, bueno, en base a mi experiencia, es de las cosas que más complejidad suele dar a las personas que estén aprendiendo por primera vez programación, me paro un poquito porque es bueno que eso lo afiancemos bastante, ¿no? Entonces, bueno, eh, básicamente lo que estuvimos viendo el otro día era ya terminar todos los tipos de bucle, ¿no? Los bucles while, los bucles do while, que es la forma de hacer la condición al final. Y después nos centramos en el bucle for. Entonces, el bucle for os planteé un par de ejercicios para que lo intentarais, para ver cómo se podía practicar con ese bucle for. ¿Cuál era, me podéis decir cuál era o sea, qué decisión, cuando estamos decidiendo qué bucle utilizar en un programa, o sea, cuál seleccionar, si un while, un for, cuál es una razón que nos debe de llevar a elegir el bucle for? ¿En qué ocasiones debo usar un bucle for o no un bucle while? O sea, porque os acordáis que un while y un for se podía, todo lo que estuviera hecho en un for se puede hacer en un while, todo lo que se puede hacer en un while se puede hacer en un for. No, eso exactamente, al revés no vale. Eso es. Entonces, ¿cuándo una decisión por la cual lo que quiero hacer solo se puede hacer con un bucle while, no se puede hacer con un bucle for? Mm, Pero ¿y el for? Algo que se puede hacer con... Y entonces un while entonces, o un do while se utiliza cuando... Vale, pero que no tiene un número limitado de ocasiones, efectivamente. Efectivamente. O sea, la clave está en el do, se ejecuta siempre una vez, pero también puede estar ejecutándose ilimitado. Efectivamente, la clave para saber cuándo debemos utilizar un bucle for es en los casos en los que yo sé que se tiene que repetir un número concreto de veces. ¿Es un número concreto que me da el usuario o es un número que tengo yo calculado, pero sé que siempre se repite un número n de veces, ¿no? En ese momento es cuando yo utilizo un bucle for. Por eso cuando decíamos, oye, haz un programa de adivinación que le dé números infinitos de intentos hasta que el usuario lo acierte. Eso no se puede hacer en bucle for, no puede decir infinito. En cambio, si yo quisiera un programa en que me diga, me dé 3 intentos y si a los 3 intentos no lo he adivinado, entonces que se termine el programa. Como si soy de 3 intentos concretamente, sí que sería un bucle for. Se podría hacer con un bucle for, siempre se puede hacer un while, pero digo, cuando se puede hacer un for. Siempre que se puede hacer con while con for, es mejor hacerlo con for, ¿no? Porque es más... Bueno, es más compacto, sí, un poquito más compacto en realidad no existe un criterio, no hay un criterio, pero bueno, yo soy de la opinión que si puedes demostrar que sabes todos esos conocimientos, estamos hablando a nivel de examen, pues cuantos más conocimientos pueda demuestres, pues mejor, ¿no? Y entonces ya hemos visto que si os he dicho un número infinito de intentos es un bucle while. Número determinado de intentos es un bucle for. Se podría hacer un bucle for. Y si digo, bueno, un programa en el que yo le pregunto al usuario al principio cuántos intentos quiere y después lo hago el bucle con los intentos. Entonces sería un bucle for o un bucle while. Es un for también porque primero se lo pido y después en base a ese número. Vale. Muy bien. Bien, pues para afianzar este concepto de bucle for, de repeticiones y además de paso también a profundizar un poquito en el tema de la depuración y demás, quiero que hagamos un poquito de hincapié en el concepto de traza de un algoritmo, porque la traza de un algoritmo es algo que cuando tenemos un programa que es relativamente complejo, pues es bueno que nos acostumbremos a poder hacerlo. Además es algo que lo podemos hacer en papel. No necesitamos un ordenador. Para depurar eso necesitamos un ordenador. Pero las trazas, saber hacer una traza de un algoritmo
eso es algo que para mí es fundamental cuando estamos programando, por ejemplo, en el examen, ¿no? Estáis haciendo el diseño en papel para saber que lo estáis haciendo correctamente. Bien, para ello vamos a hacerlo con un ejercicio práctico, como siempre. Me gusta a partir de un problema real. Entonces, uno de los problemas que os puse el otro día era el de trazar, de hacer una línea de asteriscos, ¿no? Podéis rápidamente en papel, no hace falta el ordenador. Vamos, si lo tenéis delante y no tenéis papel no pasa nada, pero no quiero que lo programéis. ¿Podríais decirme cuál sería el programa con un bucle for que haría bueno, cuál sería el código de este programa? Un programa, os acordáis que era, le pedía al usuario un número y después te salía una línea de asteriscos con, una línea de asteriscos con ese número. Bueno, pues hacerlo, os doy 5 minutos para que lo hagáis en papel. En papel no hace falta que lo ejecutéis. El código de ese programa. ¿Cómo sería? Bien, pues más o menos esto sería la solución. Bueno, vamos a hacer la traza del algoritmo. Para hacer la traza del algoritmo lo que tenemos que hacer es una tablita en la que tendremos por cada variable que usemos en el algoritmo una columna, ¿vale? Entonces, esa variable, en este caso, como yo tengo solo una variable que afecta al bucle, que va cambiando de valor dentro del bucle, pues solo tengo que tener una columna. Entonces, cogemos la variable, hacemos esta tablita, esta la podéis hacer en papel y ahora vamos a ir haciendo una columna iteración, que es cada iteración, es cada ejecución del código que se va a hacer. Entonces, lo que quiero que hagáis es en esta tablita ir viendo los valores, tendréis que poner el primer valor de la variable, en este caso yo sé que es 0, y entonces a medida que se va ejecutando, bueno, en este caso la traza es una tontería, como la copa de un pino, ¿no? En la iteración 2, ¿cuánto valdría ahí? En la iteración 2, o sea, si la primera iteración es la primera vez que se ejecuta el bucle, entonces empezaría int igual a 0, print, y ahora se hace i más, se comprueba. Entonces, cuando se vuelve a ejecutar el print, ¿cuánto vale la i? 1, efectivamente. Pero habéis visto, ¿os acordáis que esto era primero int 0, después se comprobaba si el 0 es menor que el n, en este caso la n, vamos a suponer que es un número el que sea. Si era cierto, se ejecutaba. Después se aumentaba de valor, se comprueba si es el número aumentado, se sigue ejecutando uno detrás de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta tabla? ¿Y cuando paramos la traza del programa? Si no sabemos el valor Bueno, hasta n. Pero esto lo ponemos así. Hasta en este caso, bueno, sería hasta n. Si este es 5, pues 5, pues pondríamos n, ¿vale? Imaginemos que esto es así, ¿no? Iría variando, bueno, es que aquí me he equivocado. Aquí debería haber puesto un 5, ¿vale? Porque se me ha pasado. De hecho, lo voy a corregir aquí sobre la marcha. Yo quería haber puesto aquí un n mayor que 5. Bueno. Entonces sí. A ver si yo hago... momentito, exit, presentar. ¿Vale? ¿Estaría esto correcto? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estaría correcto o no estaría correcto? ¿Cómo? ¿Incremento 1 cómo? ¿En qué sentido? A ver, 1 a 1. ¿El qué dice que? Y al principio vale 0. Y vale 0. Y vale 0. ¿Por qué hace falta una vuelta más? Menor o igual que 5. Lo he puesto mal a propósito. Si esto es menor o igual que 5, el último valor que tienen ahí, ¿cuál es? 5. Hasta que la i no valga 6 no sale de fuera.
Cuidado, lo he puesto a propósito para que os deis cuenta lo fácil que es equivocarse. Lo fácil que es equivocarse. ¿Vale? Bien, esto... De acuerdo. Entonces, esto sí sería correcto, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a ir un paso más allá, ¿vale? Esto era un poco para empezar a abrir boca. El segundo ejercicio que os puse el otro día era el de hacer un triángulo de asteriscos. Entonces, en este caso, yo tengo que hacer, esto sería un bucle en el que dentro, ¿qué tengo? Esto es repetir varias veces las líneas de asterisco, ¿no? Como veis es repetir primero, hacer primero una línea de asterisco, después dos líneas de asterisco, después tres líneas de asterisco, cuatro. Yo ya sé cómo hacer una línea de asterisco. Y una línea de asterisco como lo he hecho antes, con un for, ¿no? Con un for he hecho una línea de asterisco. Entonces, si yo quiero repetir varias líneas de asterisco, ¿qué tendré que hacer? Tendré que tener un for dentro y otro for fuera, ¿no? Un for dentro de otro for. Este ya no es tan trivial de hacer, pero bueno, os doy otros 5 minutitos a ver si se os ocurre. Lo único que tenéis que hacer es sustituir, fijaros, lo único que tenéis que hacer es sustituir, y este bucle, yo lo que me plantearía es, ¿qué era lo que yo siempre hacía cuando hacía un bucle, cuando os acordáis, para empezar a, si no lo veis claro cómo hacer un bucle desde el principio? Yo ya sé que esto, cuando este 4 que está aquí, si yo en vez de 4 pusiera un 1, ¿vale? ¿Cuántos asteriscos imprimiría? 1, ¿no? Si yo pusiera un 2, imprimiría 2 asteriscos. 3 asteriscos. 4 asteriscos, ¿no? Si no me equivoco, estoy aquí, no sé si es 5, este n menor o igual. Esto en realidad, efectivamente, esto es que es n menos 1, efectivamente. Cuando yo le pongo 4, si la i vale 0, imprime un asterisco. Si vale 1, imprimiría 2 asteriscos. Si vale 2, imprimiría 3 asteriscos. Siempre voy a imprimir un asterisco más del que yo ponga el numerito. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis o no lo veis? Sí, ¿no? Cuando la i vale 0, cuando la n llega hasta 1 más, es cuando me sale la condición del bucle. Lo que yo quiero decir con esto es que yo lo que haría, si no tuviera claro cómo hacer una pirámide de asteriscos, ¿yo qué es lo que haría primero? Lo que haría primero sería decir, bueno, ¿cuánto valdría este bucle para que imprimiera un asterisco? Para que imprimiera uno solo. Pues tendría que valer, ¿cuánto? Para que imprimiera solo un asterisco, ¿qué tendría que valer esto? ¿Qué tendría que valer? 4, 3, 2, 1, un 2, un 0, un 1. Es que empieza aquí en 0. Vamos, lo podríamos poner en 1 si queremos. O sea, si os resulta más sencillo, podéis ponerlo así. Os lo voy a poner como tiene que ser. O sea, como tiene que ser, no. Esto tenéis que acostumbraros vosotros a la forma en la que os sea más cómodo de ver. Si lo ponéis así, 1 menor, voy a darle para atrás, cierro y imprimo. Si lo ponéis así, entonces ya la traza variaría. ¿Cómo sería la traza? La voy a ir poniendo yo. ¿Cómo sería la traza en el caso de que yo pusiera esto así? Efectivamente. Si yo lo pusiera esto así, la traza sería... si esto se pusiera así, la traza sería en paralelo el número de iteración con el número de hecho, voy a hacer una cosa, voy a copiar y pegar para que no se me fastidie lo otro que tenía, porque el otro es interesante para que se vea cómo el número de iteración es distinto a lo que vale. Entonces 0, 4, efectivamente, y aquí 0, 4, y aquí voy a poner
1, 5. Bien, fijaros, lo he puesto aquí porque esto se puede hacer en papel muy fácilmente. Yo lo que me haría haciendo mi traza es que me imaginaría que saldría en la pantalla, que iría saliendo en la pantalla a medida que se fueran haciendo vueltas en el bucle. Entonces, cuando yo imprimiera, cuando la i vale 0, inmediatamente se imprime. A la siguiente, la i vale 1, se imprimen 2 asteriscos. La i vale 2, se imprimen 3 asteriscos. La i vale 3, la i vale 2, 3 asteriscos. Después la i vale 3, se imprime 4 y la i vale 4 termina 5 asteriscos y se va. Esto es si vas haciéndolo poco a poco, esto es lo que te va dando. Si vas poco a poco, cada uno, ¿no? Entonces, esto es una forma muy fácil en el papel de imaginarte lo que está pasando. Entonces, si os fijáis, ¿qué tendría que hacer yo para imprimir 5 líneas? Para imprimir esta pirámide de asteriscos, imprimir yo las 5 líneas, copiando y pegando los bucles, ¿qué tendría que hacer? Si yo pudiera hacer 5 bucles, que los puedo hacer, ¿no? Si yo iba copiando y pegando, ¿qué tendría que hacer? Con el mismo bucle, solo cambiando un numerito, ¿qué tendría que hacer? El primer bucle sería igual, pero donde hay... ¿qué? Donde hay un... ¿qué? A ver, ¿cuánto vale la i cuando ya deja de estar funcionando? ¿Cuánto vale la i? La i vale 5, cuando vale 5 se va, porque ya no imprime más. Entonces, como yo he puesto 4, ha impreso 5 asteriscos. Si yo quiero que imprima un asterisco, ¿cuánto tiene que valer la A? 0, efectivamente. Si aquí pusiera desde igual a 0 y menor o igual que 0 y más, este asterisco, ¿cuánto imprimiría? Un asterisco. Si ahora copiara otra vez el mismo bucle para que imprimiera solo 2, ¿cuánto tendría que valer la i? Perdón, ¿cuánto tendría que valer este numerito? ¿Cuánto tendría que valer para que imprimiera 2 asteriscos? 1. Si yo quiero que imprima 3 asteriscos, ¿cuánto tiene que valer este numerito? Sí, 3 asteriscos. 2. Pues entonces, ¿por qué no ponen... Efectivamente, ¿por qué no ponéis varias veces el bucle? Entonces, sería un bucle que al principio valdría, en vez de un 4, ¿cuánto valdría? 0. Después, 1. El mismo bucle, pero con 1. El mismo bucle, pero con 2. El mismo bucle, pero con 3. El mismo bucle, pero con 4. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Yo lo que quiero es que empecéis a pensar, a sistematizar y que os deis cuenta de que realmente esto es mucho de ser mecánico. Sí. Sí. Sí, efectivamente. O sea, esto, lo que tú decías, tienes toda la razón. Si en vez de hacerlo, fijaros, si en vez de hacerlo así, desde la i menor igual a 0 a i menor o igual que 4, si lo hago con i igual a 1 y menor o igual que 5, me sale así, que sale a lo mejor un poco más bonito, ¿no? Para que no tenga... Exacto, es otra manera, efectivamente. Yo lo que pasa es que la verdad, por razones, o sea, normalmente, tradicionalmente siempre han empezado en 0 los bucles y a mí me resulta un poco extraño empezar en 1, pero es más didáctico quizás empezar en... Entonces, yo lo que quiero que os deis cuenta es que voy a hacer para copiar y pegar yo un poco más cómodo. Esta va a ser la tutoría.
hacer aquí. Yo lo que quiero es que nos demos cuenta que si yo lo que quiero es imprimir esto, y yo sé cómo imprimir una línea de asteriscos, quiero que coger la mecánica para hacerlo, ir desde lo más chiquitito, de lo más sencillo a lo más complicado. Yo sé que, ¿cómo puedo imprimir una sola línea? ¿Cuánto tiene que valer esto para que imprima solo un asterisco? ¿Cuánto tiene que imprimir? ¿Cuánto valer? En este caso, tal como está hecho, con 1. Entonces, ya tengo la primera. La segunda, ¿cuánto tiene que valer? La tercera y la cuarta, ¿cuánto tiene que valer? Pues 1, 2, 3 y 4. O sea, hasta aquí, esto lo somos capaces de entender. Pues ahora el gran salto que hay que hacer es, si yo sé que esto varía de esa forma, ¿cómo podría transformar esto dentro de un solo bucle? ¿Cómo podría hacerlo para que esto esté dentro de un bucle? ¿Entendéis el objetivo? Un bucle de un bucle. ¿Qué es lo que variaría? En el bucle que yo pusiera, esto es lo que se repite. Entonces, ¿qué es lo que tendría que transformar en una variable? El numerito que varía. El 1, el 2, el 3, 4, eso es lo que varía, ¿no? Entonces yo ya sé que lo que yo tengo que hacer es un bucle que tenga... A ver, ¿cómo queréis que le llamemos a esa variable? Bueno, os lo he preguntado, pero normalmente se suele llamar J. Si la I está ya cogida, la J es la que se suele, ¿vale? O sea, yo sé que la J es la que tengo que... Y esto lo tengo que meter dentro de un bucle, ¿no? Tengo que decir, pues yo sé que esto va a ser algo que está dentro de un bucle. Como está dentro de un bucle, siempre poner el tabulador para que se vea dónde empieza y dónde acaba, ¿vale? Esto es algo así. Y ahora, lo único que me falta por hacer es saber esto y... perdón, esto es una J que varía entre un numerito y otro numerito, J más más, ¿vale? O sea, yo lo que acabo de hacer es simplemente sé que esto va a ir variando en base a una J, lo veis, ¿no? Estas 4 bucles que están aquí abajo, lo único que he hecho es meter ese bucle y lo único que varía, ese bucle, lo único que varía, que es el numerito este numerito, le he puesto un valor. Y ahora esto lo he metido dentro de otro bucle, y entonces la J, que variará desde un número inicial hasta un número final, 1 a 1. Pues ahora solo tengo que fijarme cuál es el número primero que quiero que tenga esto. La J, ¿desde cuándo hasta cuándo tiene que variar? ¿Qué valores tiene que tomar? 1, 2, claro. Pues entonces, si yo quiero tener 4 niveles, variará entre 1 y 4. Lo que yo haya, si yo sé que quiero que vaya desde 1 hasta el 4, entonces ahora mismo, fijaros, ¿habéis visto qué sistemático es esto? Es decir, escoger lo que... Por eso yo os digo, pero es sistemático si os acostumbráis a hacer esto primero. Si yo sé cómo funciona esto, pues yo no intento ahora pensarlo todo de golpe, sino lo que intento es primero a mano. Me digo, venga, imaginaros que tengo varios bucles ahí uno detrás de otro. Cuando yo simplemente lo hago, lo bestia. Lo escribo a lo bestia y digo, venga, ¿qué es lo que varía? Esto va variando de 1, 2, lo que trae 1, 2, 3. Ah, pues esa es la variable que tengo que coger, eso lo transformo en una variable y lo meto dentro de un bucle. Si yo sé que esto es lo único que varía, ¿vale? Esa es la mecánica que yo, por lo menos veo, a mí es la que más me sirve. Si vosotros veis otra, pero... ¿Vale? Entonces, ¿veis de dónde sale el bucle de bucles, no? ¿Lo veis? ¿No? Vale. Bueno, pues venga, asumamos que esto lo conocemos. Entonces, vamos a hacer una traza. Sabemos que esto es así. Y yo aquí os he puesto, bueno, lo he puesto al revés. En el ejemplo que os he puesto el I, la N, el 0 y aquí la I. La J está dentro, ¿vale? La J y la I fuera. ¿Vale? Bueno, pues venga, ¿me podéis decir cómo sería la traza de este algoritmo? Hago una tablita en la que pongamos cuántas columnas tiene que tener esta tabla.
la de iteración, el número de iteración, y después la I y la J. Tiene una columna para I y una columna para J. Entonces, ¿me podéis ir diciendo, a ver qué es lo que... y poner al lado de cada columna lo que saldría en la pantalla, igual que he hecho yo antes? A ver si lo vamos sacando. Fijaros que aquí he empezado la I en 1 y la J en 0, ¿eh? ¿Vale? Que los he empezado de forma distinta, que no he hecho para fastidiar más, a ver si sois capaces de hacerlo bien. Bueno, la primera fila la sabemos, ¿no? ¿Cuáles serían los valores iniciales, la primera iteración? ¿Cuánto valdría la I? ¿Cuánto valdría la I? En la primera ejecución, ¿cuánto? ¿Cuánto valdría la I? 1. ¿Y la J? 0. ¿No? Y J 0. Vale. Venga, pues a partir de ahí, a ver qué pasa. Venga. Ya sabemos. Bueno, asumamos con punto suspensivo hasta el n. Eso es. O sea, sabemos que la primera columna es esta. ¿Vale? Esto lo sabemos. Ahora quiero que me digáis cómo van variando los numeritos. ¿Sí? Hago yo el primer paso. Mirad. El primer paso, ¿cómo sería? A ver, la I vale 1, la J vale 0. Bueno, ahí vale 1. ¿1 es menor que n? Sí, pues sigo. La J vale 0. ¿J es menor que... ¿Cuánto vale la I? 1, ¿vale? Pues sigo. Entonces, imprime un asterisco, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que poner aquí, asterisco. Ha impreso ya un asterisco. Y ahora, ¿dónde se va en cuanto termina esto? Vuelve al for, aumenta el J, J más 1. Ahora vale, ¿cuánto valía la J antes? 0. ¿Cuánto vale ahora? 1. 1 es menor que... ¿Cuánto vale la I? La I valía 1. 1 es menor que 1. 1 no es menor que 1, con lo cual, ¿qué hace esto? Se salta aquí, se sale, ya no sigue haciendo repeticiones. Imprime un enter. Y ahora volvemos para arriba. ¿Cuánto valía la... aumenta la I. ¿Cuánto valía la I antes? Lo tenéis apuntado, lo tenéis en la columna. Vale 1, ¿no? Ese es el primer valor, ese todavía no lo hemos tocado. ¿Cuánto vale o sea, 1 es menor que n? Asumimos que... I es igual a 1 más 1, 2. Ahora la I vale 2. Entonces yo apuntaría en mi nueva columnita un 2, ¿vale? La segunda iteración, ¿vale? Un 2. ¿2 es menor que un n? ¿Sí o no? Sí, suponemos que sí. Y ahora, empezamos. J es igual a 0. Pues la J vale 0, otra vez, porque acabo de machacar el valor. Cada vez que entro en el bucle for, machaco el valor que tuviera. De hecho, cuando sale del bucle, desaparece esa variable, no tiene valor. Entonces, 0. En ese momento, se imprime un asterisco. Y empezamos otra vez. Es decir, que la segunda columna, ¿cuánto sería? 2, 0. ¿Y ahora cuál sería la siguiente repetición? Este no hace falta que lo pongáis. Vamos, si queréis lo podéis poner aquí. Podéis poner que se repite. Si queréis ser puristas, podéis poner aquí el print del asterisco. Después en medio una fila que tiene los mismos valores. 1, 0 y ahora el print del barra n para que se vea. Bueno, la J en este caso no tiene valor. Cuando se imprime esto, la J que está dentro del bucle esa no existe. Así que se puede poner vacía, sin nada. Y empezamos otra vez con 2, 0, imprime asterisco. ¿Y ahora cuál sería la siguiente? A ver. Pues, bueno, como he dado un tiempecillo, esto, pues, la traza, pues, efectivamente sería esa, ¿no? Un poco he visto que más o menos la hemos desarrollado de esa forma, ¿no? Bien, para verificarlo, yo quería aquí apoyarme a revisar un poquito lo de la depuración que vimos el otro día, verlo de manera práctica. Entonces, os voy a dejar unos minutillos para que escribáis este código en el programa
pero crearos un programa que haga esta pila de asterisco dándole a la opción de depuración, ¿vale? Al principio. Es decir, bueno, hacerlo todos conmigo si queréis. Abriros el programa, el Modula. Abriros el programa y crearos una nueva proyecto de consola de tipo C. Le voy a llamar pirámide. Next. Y aquí en esta pantalla, ojo, voy a poner el para que sea. En esta pantalla no seleccionéis dejar marcado lo de depuración, ¿vale? Dejarlo de depuración, que se os vea. Lo veis, ¿no? Dejar marcado esto de depuración. Y ahora le damos a siguiente. Bien, pues el código, vamos a poner el código de la pirámide que acabamos de ver, que básicamente yo voy a poner el código con sin pedir nada, bueno, no, venga, pidiéndole al usuario. Vamos a coger el código pidiéndole al usuario. A ver qué pinta tendría. Voy a ponerlo al revés, ¿vale? Y menor o igual que n. Y voy a ponerlo igual que lo tengo en el código j igual a 0. J menor que y j más. Entonces aquí lo único que me haría falta sería un int n y un print altura scan por Dios, ¿cuánto por ciento de? Vale, bien, vemos que esto hace lo que tiene que hacer, ¿no? Vamos a ejecutarlo a ver si no me he equivocado. Sí, por Dios. Vamos a poner un 10 o bueno, un 5. Y aquí tengo nuestra magnífica pirámide. Bien. Esto sin problema, ¿no? Lo hacéis en un momentito por comprobar que os funciona. Lo que yo quería con esto era que viéramos cómo empezar a depurar. ¿Cómo podemos depurar con esto? ¿Vale? Y así lo probáis vosotros en casa cuando alguno de vosotros pues no funcionaba como debía funcionar y tal. Bueno, para esto, la depuración que vimos el otro día, os voy a hacer un repasito rápido. Si teníamos un código que estaba compuesto de una serie de instrucciones, en el menú de depuración nosotros vamos a utilizar sobre todo el continuar y el siguiente línea. Recordad, la depuración consistía, primero teníamos que establecer los puntos de ruptura, es decir, los puntos de parada, que se llama breakpoint y break es de parar, pero como también romper, hay veces que la gente le dice punto de ruptura que está fatal. Es breakpoint de parar, puntos de parada. Entonces, los breakpoints, que es en qué líneas quiero que se pare la depuración. Entonces, yo eso lo hago marcando la línea y diciendo, bueno, pues te vas a parar aquí y te vas a parar aquí. ¿Os acordáis que esto lo que hacía yo era simplemente poner aquí en el sitio que yo quisiera? Por ejemplo, lo voy a poner aquí, perdón, era aquí y por ejemplo, bueno, lo voy a poner en los dos prints, que es lo suyo. Voy a imprimirlo en los dos prints. Dos puntos de parada. ¿Lo veis? Bien, y ahora, ¿cómo funcionaba la depuración? Bueno, pues la depuración yo le tenía que dar al menú comenzar, ¿vale? Eso ahora lo haré, no hace falta. Cuando le doy a comenzar, lo que hace el programa es que la depuración es que lanza la ejecución e inmediatamente para en el primer punto de parada que le hayas definido. Si hay antes un scan, pues antes le pido al usuario los datos, ejecutar y se queda ahí parado. Y ahora las opciones que tengo son darle
o a siguiente línea. Si le doy a siguiente línea, lo que va haciendo es instrucción por instrucción. Cada vez que le dé a siguiente línea, me va a ir ejecutando una instrucción cada vez. Y si en algún momento le doy a continuar, lo que hace es que ejecuta todas de golpe hasta llegar al siguiente punto de parada. ¿Vale? Entonces eso es muy útil porque puedo ir haciendo una especie de traza, pero que me lo haga él, ¿no? Que me vaya... bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Fijaros, vamos a hacer una depuración paso a paso. Bueno, pues he definido mis dos puntos de parada y ahora lo que tendría que hacer es darle aquí a depurar, comenzar. ¿Vale? ¿Estáis todos conmigo? Entonces, si todo ha ido bien, se ha debido de que, bueno, a mí como me pregunta y me dice, oye, altura, porque todavía no he llegado al punto de parada. Entonces le voy a poner, por ejemplo, un 5. Y Enter. Y ahora, en cuanto le doy a Enter, fijaros que ya me aparece la flechita esta amarilla diciendo, oye, que me he parado aquí. ¿Lo veis? ¿Lo tenéis vosotros? ¿Ha quedado la flechita? Significa que está aquí. Bien, lo bueno que tiene esto es que yo puedo ver el contenido de las variables en cada momento. Para eso, a mí ya me sale porque lo activé el otro día, pero si le das aquí a depurar, ventana de depuración, ventana de inspección de valores. Le pincháis y entonces os debe de salir aquí esta ventana nueva, ¿no? ¿Os ha salido? Y entonces aquí tenéis una pestañita de local variables en la que, pues lo interesante es que tengo exactamente los valores de cada una de las variables. Es en depurar, ventana de depuración, ventana de inspección de valores. ¿Lo veis? Ventana de depuración, ventana de inspección de valores. ¿Os sale? ¿Sí? Y entonces os ha de salir aquí esta nueva ventana que se llama Watches. ¿Vale? Lo interesante de esto es que ya podemos ir viendo paso a paso cuánto valen las variables. Si le hemos dado a comenzar en las variables, sale el J0, 1 y n igual a 5, ¿no? ¿Sale? Bien, ahora vamos a ver qué pasaría si yo le doy a siguiente. Bueno, yo os recomiendo que os acordéis de cómo son la línea de comando, o sea, las teclas rápidas. Esto es F7. F7. Entonces, si le doy a F7, va a ir a la siguiente instrucción y si le doy a control F7 va a ir hasta la siguiente breakpoint. Mirad, si le doy a F7, fijaros qué pasa. ¿Cuánto creéis que va a cambiar en las variables? F7, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber algún cambio de valor de variable? A ver, F7, o sea, este amarillito, este triangulito amarillo significa la instrucción que se va a ejecutar, no la que se ha ejecutado. Entonces, si yo ejecuto solo una instrucción, la que está en curso, ¿va a haber algún cambio de valor? No, no. Efectivamente. Y ahora me muestra cuál es la siguiente. Como están aquí todas en el mismo, las tres, no sé cuál de ellas es, pero yo, que sé mucho de programación, sé cuál de esas tres instrucciones se va a ejecutar ahora. Recordar el bucle. ¿Qué es lo que se ejecuta? La de... Esto ya estaba dentro del bucle. Esto se empezó ya se ejecutó una vez. Esto se ejecuta solo una vez la primera vez que entra en el bucle. Ya ha ejecutado el print. ¿Qué era lo primero que se hace cuando termina? Se suma. Va a ser el J++, con lo cual aquí la J va a valer ahora 1. No. Bueno, sí, es que la J vale 1, pero inmediatamente la J vale 1, hace la comprobación y como 1 es menor o igual que 1 es falso, ya directamente salta a la siguiente instrucción. ¿Vale? Porque cuando es una comparación, cuando es una comprobación, directamente se salta. ¿Y por qué no aparece aquí la J? Porque fuera del bucle este no tiene ningún sentido esa variable. Esa variable no se usa. Por eso ya solo aparece la I. La I que vale 1 al principio. Bien, ahora, cuando yo le vuelva a dar a F7, ¿dónde creéis que va a llegar? ¿Qué es lo que hace cuando termina este bucle? Se incrementa la I, ¿no? Sale al principio del bucle, ¿no? Se va al principio del bucle e incrementa la I.
valdrá, a partir de ahora la i, ¿cuánto va a valer? 2. Y la 2 es menor que 5, entonces sí que va a ser correcto. Y después va a meterse aquí, va a valer la j, ¿cuánto? Y aquí se parará otra vez. Entonces, cuando se vuelva a parar, ¿cuánto valen las variables? J0 y la i 2, ¿no? F7, bueno, aquí todavía no la he ejecutado. Ya J vale... perdón, la i vale 2, la j, este j igual a 1 no tiene sentido, esto es que todavía no ha restaurado el valor, y ahora, cuando ya se restaura el valor, sí que la j vale 2 y la j vale 0 y la i vale 2, ¿lo veis, no? ¿Veis? Pues yo así podría ir haciendo la traza del bucle, ¿lo veis? Ir parándome, viendo cómo se va ejecutando, y dice... Si yo en algún momento digo, bueno, pues quiero ir ya hasta el siguiente punto de ruptura sin parar en medio por nada, ya es control F7, control F7, control F7, ya voy viendo directamente, estoy dándole control F7 y ya me está yendo a los valores directamente, ¿veis? Voy saltando, control F7 y se terminó. Y ahí puedo ir viendo cómo la traza. Entonces esto lo útil es que puedes detectar exactamente dónde está el problema en cada uno de los bucles, ¿no? Esta es la depuración. Bien. Bueno, esto es un poco lo que os quería enseñar hoy para depurar. Entonces, ahora ya, sigue por favor, la idea sería haceros a ver si sois capaces de hacer el triángulo de asteriscos y arrobas y la pirámide vertical de asteriscos. Y por último, intentar, hacer por supuesto la práctica 2 como mínimo, la 3 intentarla, a ver si sois capaces de hacerlo. Y estaría muy bien que empezarais a leer el tema de funciones, ¿vale? A ver, para prepararos a lo que os voy a enseñar el próximo día, que es sobre todo empezar con ese tipo de cosas, la forma de estructurar nuestro código, ¿vale? Bueno, esto yo como una nota de ánimo, yo sé que esto al principio los bucles parece que son muy complicados o que son complejos, pero es una cuestión de cogerle mecánica y poquito a poco, pelearse mucho, pegarse como siempre, y al final se va saliendo cada vez más sencillo. Cuando ya llevéis 200 bucles, veis un bucle for y ya sabéis por dónde va, para adelante, para atrás, no sé cuánto. Cuando os hayáis hartado de hacer trazas y os hayáis peleado y de por qué este bucle no funciona, etc. Pero bueno, ahora ya sí, ¿no? Con la línea. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día.